Después del virus no ha cambiado, es más del 5%, pero sí se ha observado que el tratamiento de enero se supera los 600.000 contagios. 2022 es la cifra. El dato global sigue siendo el mismo, solo en Occidente parece estar viendo los datos de la gente normalmente. Que jo crec que els va passar alguna cosa. A qui? A tots ells. Què dius? No es pot passar una cosa a tots. Doncs jo crec que sí. Per què? No vas veure que quasi no eixien? Sí, és veritat. I que no hi havia quasi cotxes? Això també. Ai, em va dir el meu cosí Mísifu que l'índex de gats morts per l'arrencada de cotxes va baixar un 80% al març i a l'abril. Que barbaritat! Impressionant. I què és de què passar? Una guerra. Pot ser. Jo vaig veure militars als carrers. Però no es varen escoltar trets. Una guerra mundial en altres llocs que va arribar així de rebot? No. El meu amic Garfield, que és dels Estats Units, em va dir que hi havia igual. Allà igual què? Militars pels carrers, però sense pegar cap tret. Ah, doncs allà igual llavors res. Sí. Garfield és amic teu. Sí. Vaja, que guai, tens un amic famós. Bé, no espera tant. Jo una vegada vaig veure Isidoro. No és el mateix. Doncs a mi m'agrada més com a actor Isidoro que Garfield. Què va, no es pot comparar? Doncs jo crec que té més vida, més expressivitat, però no vull discutir amb tu. Els gossos, no sabeu d'interpretació, no sabeu fingir. De seguida se sap el que penseu, se vos veu a la cara. Crec que l'espectacle va començar. Hauríem d'apagar-nos. D'acord. Bienvenidas y bienvenidos, señoras y señores. Las extraordinarias circunstancias que vivimos no han permitido que dos de nuestros actores hayan venido a la función de hoy. Así que... el show del Nuevo Mundo. Así es como se llama nuestro espectáculo, claro. Será bastante improvisado. No habrá introducción, ni nudo, ni desenlace. Mierda. Les pedimos perdón, por todas las animaladas que haremos para llegar por lo menos a una hora de espectáculo. Pero es que no podemos hacer otra cosa más que el animal. Ya que esta compañía, como verán, está compuesta por animales venidos de todo el mundo. Ah, y gracias por su comprensión, y gracias por acompañarnos. Qué bonito es mirar el cielo de noche, levantar la vista hacia las estrellas. Qué lejos están, ¿verdad? Cuando uno piensa que todas las estrellas son soles que están más lejos que nuestro sol, se siente pequeño. Todas están más lejos que nuestro sol, el sol que aparece cada día después de cada noche y nos da luz y calor cada día. Un día, de repente, todos tuvimos miedo, todos nos asustamos, todos nos dimos cuenta de que éramos pequeños, demasiado pequeños y frágiles.
muy frágiles. Un día, de repente, nos tuvimos que encerrar en casa, porque algo más pequeño que nosotros estaba al acecho y nos amenazaba desde las manos y la boca de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros familiares. Y tuvimos miedo. Tuvimos miedo de mirarnos, de hablarnos y de acercarnos los unos a los otros. Y tuvimos que distanciarnos. De alejarnos. Que hablar con la gente que queríamos a través de las pantallas. Tuvimos que taparnos los ojos y los oídos poco antes del mediodía, cuando nos decían cuántos de nosotros se habían marchado para siempre. Nos vimos obligados a dejar de estar juntos. Como lo estamos aquí, ahora. Qué poca cosa somos. De eso nos dimos cuenta también. Sí. ¿De qué nos dimos cuenta? De que somos poca cosa. O de que quizá lo habíamos olvidado. ¿El qué? Pues que somos poca cosa. Nosotros, que construimos grandes barcos, pirámides, bombas nucleares, edificios inmensos y naves espaciales. Nosotros confinados, encerrados. Es verdad, sin poder mirar al sol desde los árboles. Mirando a las estrellas desde la ventana y deseando haber tenido un perro para que nos sacara a pasear. Nosotros, que vivíamos a la velocidad del rayo, tuvimos que parar. Aunque se continuaban oyendo gritos desde las pantallas. Pero aún así tuvimos que parar. Aunque el ruido insistía y nos perseguía por doquier. Pero tuvimos que parar. ¿Qué será de nosotros? Eso fue lo que gritamos. Y cambiamos de vida. Y cambiamos de vida. Y la vida nos cambió. Y un día, por fin, asomamos con emoción la cabeza desde la puerta para ver el nuevo mundo. Y allí seguía el mundo, con nuestro sol en el cielo y con todas las flores y la luz del verano. Porque era el mundo de siempre. Los que quizá habíamos cambiado éramos nosotros. Y aquí estamos nosotros, todavía, en este mundo. Con todas nuestras heridas, grandes o pequeñas. Pero aquí estamos. Tranquilas, amigas y amigos. Tranquilos, amigos y amigas. Que no hemos venido aquí a ponernos tristes. Uy, que va, por favor. No, para nada. Aquí hemos venido a darnos una alegría, a darles cariño y cantar algunas canciones. Señores y señoras, hemos venido a celebrar la vida con ustedes, a hacer un poco de teatro, a volar, o a dar por lo menos un par de volteretas, para mirar así al cielo y a la tierra, y no solo mirarnos a nosotros mismos. Bienvenidas y bienvenidos a este extraño y maravilloso show del Nuevo Mundo. Como saben, hoy un poco improvisado. Y no pasa nada, que lo arreglaremos como podamos. Vamos a presentarles a nuestro maravilloso equipo de artistas. Extranjeros en su mayoría, ¿Y eso? ¿Para qué lo dices? porque puede interesarles. No está tan bien visto lo extranjero como tú te crees, ¿no Pues creas? yo creo que sí. Créetelo. Pues sí me lo creo. Pues no te lo creas. Disculpe, señora Delfín. Señoras y señores, este espectáculo nació en la oscuridad, pero en la oscuridad también había luz. Eso que les voy a decir ahora, ya lo habrán oído ustedes, pero yo lo vi.
Vi desde el cielo como los canales de Venecia estaban limpios. Nunca los había visto así, limpios y llenos de peces y aves. Como seguramente no lo habrán podido suponer, yo ya les aviso de que esta señora en realidad es un animal. No lo digas así. Esta señora es un águila. Y este señor, aunque no parezca, un elefante. Esto de que seamos animales, igual les ha parecido un poco raro, ¿no? No sé, explíqueselo si quiere. En este espectáculo decidimos darnos papeles de animales en lugar de papeles humanos. Así no se entiende. ¿Cómo que no? No, no se entiende. En lugar de llamarnos José Luis o Enriqueta, que serían nombres de personajes humanos y por tanto verían el mundo como los humanos, decidimos llamarnos Delfín, Elefante o águila. para ver el mundo desde fuera. Eso ya lo hizo Aristófanes. ¿Eh? Ser animales nos permite vernos desde fuera, aunque sea de forma simbólica. ¿Verdad? ¿Verdad? O metafórica. ¿O metafórica, claro? O alegórica. Sí, eso. O- ¡Ya basta! ¿Qué decía antes de Venecia, señora Águila? Muy bonita Venecia. Sí, pero ¿qué decía del agua? Que estaba limpia, señor elefante. Limpísima. Y en esa idealización ilusionada de esa imagen cristalina, en ese espejo de zafiro líquido y salado. que No digo- se haga el poeta, señora Águila, que no lo es. Vaya al grano. En esa agua nacieron nuestros personajes acuáticos. Con todos ustedes, la señora Delfín. Y ahora, pesados. Hola a todas y todos. ¿No nos deleita con una pirueta, señora Delfín? Pues no, Y la señora Pingüino. ¡Soy un ave! ¿Qué más da? Pues sí, da, siempre es confundir. ¿No mueve un poquito las alitas, señora Pingüino? No, A ver si levanta el vuelo. La señora Tortuga Marina. ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Qué tal? Soy la tortuga marina. ¡Hola! ¿No la han visto, señora Tortuga? ¡Ya para apretarse! ¡Hola! ¡Hola! La semana pasada, un amigo cabrón me... No sea mal hablado, señor elefante. No es una palabrota, señora Águila. Es que mi amigo es una cabra, macho. Todo un cabrón. Bueno, pues, el cabrón me contó que un día, pastando, se dio cuenta de que comía hierba brotada de tierra, antes cubierta por asfalto. Levantó su cabeza de cabrito y vio que estaba en mitad de la gran vía, vacía de coches. No entiendo muy bien qué hay eso de bonito, pero da igual. Presentemos a los personajes nacidos en esa nueva tierra. La señora Leona de la Sabana. hola, buenas, ¿qué tal? No nos asusta con un rugidito, señora Leona. Y nuestra más espinosa amiga, la señora Erizo. Que solo tengo pinchos por detrás. Y recién llegadito del bosque, O de la alcantarilla. con todos ustedes el señor ratón. ¡Muy buenas! Y a saber de dónde viene el señor elefante. A su servicio, vengo de un circo que cerca. ¿Sabes qué? Los datos de la contaminación del aire en los últimos meses en todo el mundo han sido los mejores en décadas, quizá en siglos. Le dimos un respiro al mundo, señora Águila. Nos dimos un respiro. ay, Y en ese aire limpio imaginamos nosotros a las aves de nuestro espectáculo. Como nuevos Aristófanes. ¿Me puedes decir quién es ese Aristófanes? Claro, uno que creaba espectáculos de teatro en el mundo antiguo. Espectáculos como este.
con un poco más de sentido. Pues aquí, amigas y amigos, aquí las aves del show del Nuevo Mundo. La señorita Corian. ¡Ay, pío! ¡Pío, pío, pío! ¡Pío, pío! El señor Vencejo. Por el amor de Dios. Por si acaso no lo saben, los vencejos somos esos pájaros negros que volamos más alto que las golondrinas y que en verano Ya tiempo de hablar, señor Vencejo. Y perdidos en algún lugar deben estar el señor Oso y la señora Alce. Faltan las mascotas. O siempre se me olvida presentar a nuestras mascotas. El perro José Francisco y la gata María Isabel. ¿No están? Bueno, falto yo. Falto yo. Y la señora Águila, claro. Bueno, resulta que nuestros queridos y ausentes artistas, el oso y el alce, que no hemos dicho ya que eran las protagonistas de la obra Pero que lo son. y las directoras de la compañía Eso también son. y que hoy no están. Eso ya lo hemos dicho en el aviso del principio. Lo digo por si acaso no lo han escuchado. Bueno, el caso es que ellos ofrecían en este mismo momento una escena con un texto políticamente muy correcto y ponderado sobre los peligros del auge de los populismos en tiempos de crisis. Era una escena aburridísima. Es verdad. Bueno, el caso es que nuestro amigo Ratón, que normalmente tiene un papel secundario en el show, dice haber preparado un discurso esta noche para sustituir la intervención inicial del oso y el Y alce. hemos decidido darle una oportunidad. ¡Exacto! ¿Necesita algún efecto o alguna música, señor Ratón? No, ya le he dado una pista al técnico para motivarme. ¡Pínchala! Lo que hace falta es determinación y grandeza. No podemos dejarnos llevar por los argumentos de antes, de los que hablaban antes, porque ahora estamos en el después. Y en el después lo de antes ya no vale. Lo único que permanece en este después es aquello que es inmutable y eterno. Nuestros símbolos y nuestra unidad. Nuestra esperanza y nuestra grandeza. Todo eso no cambia de antes a después, no. Eso no cambia. No entiendo muy bien por dónde va. Tú déjale a ver. Todo ello, unidad, esperanza y grandeza, permanece intacto, inmaculado. No ha sido ensuciado ni contagiado, ni siquiera por los virus más peligrosos, extranjeros y letales. Ni siquiera por la perversidad de algunas ideas corruptas, no. Ni siquiera. Uy, 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 uy. Yo confío en vosotros y siento que tenemos futuro, porque estamos hechos del mismo material que forjó a nuestros ancestros de los tiempos gloriosos, que superaron 10.000 adversidades y sometieron al mundo. Eso ya da un poco de miedo, ¿no? Tranquilos, no hay que temer, no hay por qué alarmarse, o mejor dicho, ¡sí que hay que alarmarse! ¡Mucho! ¡Debemos vivir alarmados! ¡Sobre todo los del sur, sí! Los de cualquier sur. Ustedes y nosotros somos sur también, y por eso debemos permanecer aún más unidos, abrazados a los símbolos, abrazados a la idea común de libertad, y entablar un combate con la... Y en el combate hay que combatir. Ser
cometido, señor ratón. ¿Quiere ayuda? Mejor que tú no intervengas, Águila. ¿Por qué? No me hagas hablar, que tienes un pasado... ¿Pero qué tontería es esa? ¿Le ayudamos o no, ratón? ¡No! ¡Dejadme! Ya sabemos muy bien por dónde vais. Aprovechando la crisis provocada por el virus extranjero, lo que pretendéis es hablarnos del cambio climático y demás paparruchas a ver si cuela. Lo mismo que nos encerrasteis en casa, ¿no es así? Pues desde aquí os digo que no hay ni menos, ni cambio climático, ni nada. Sí que hay. ¡Silencio! ¿Qué le ha pasado a este? Eso del cambio climático, por ejemplo, es una falacia, una invención, una futilidad. ¿Qué es una futilidad? ¡Silencio! ¡No se admiten preguntas! Habéis titulado este espectáculo como el show del nuevo mundo y lo que pretendéis es venirnos con ideas del mundo de antes. Un nuevo mundo necesita nuevos líderes, nueva savia, nueva luz, palabras nuevas. Señor ratón, aunque sea nuevo, el mundo es el mismo de siempre. No tenemos otro. Lo de nuevo solo es una forma de hablar. Y usted estaba de acuerdo con el título y el argumento. ¡Fuera! ¿Pero yo qué he hecho? ¡Qué ganas tenía de hablar! ¡Qué ganas! Hoy en día, mucha gente quiere arrebatarnos muchas cosas. Y esta es una de ellas. La capacidad de decir lo que pensamos y sentimos. Ellos nos quieren silenciar. ¿Quiénes son ellos? ¡Silencio! ¡Aquí solo hablo yo, puñetas! Ellos quieren prohibirnos el uso y disfrute de nuestras voces y vidas. Enajenarnos del presente para ir labrando oscuramente un futuro sin luz para nosotros. Por eso, lo que ahora necesitamos, lo que deseamos, lo que nuestros corazones quieren gritar es el deseo de libertad y de unión de fuerza en la acción conjunta, porque así, y solo así, conseguiremos caminar juntos hacia un futuro de esperanza. Ya está bien, mujer. ¡Quitadle el micro! ¡Silenciarlo! Sí, nosotros... Esta escena debería durar más si Técnico, queremos llegar a una hora del el micro, espectáculo. entiéndemelo, Y yo por creo favor. que a su manera está se ha manteniendo cortado. la parte de... Por favor, ¿me una lo puedes parte del poner? público. Mujer, pues claro que la mantiene. Con las barbaridades que censura. está diciendo. Es normal sentir Pónmelo. curiosidad. Pónmelo. También mantiene la atención el me Sálvame. pongas. Ellos quieren prohibirnos el uso y disfrute de nuestras voces. Con y una vidas. canción o algo, me da igual si es nueva, antigua, de Dios, pero ponla ya. Una promesa eres tú, una mañana, una sonrisa, eres tú.
Per què el ratolí ha fet aquest discurs tan estrany? Falten l'os i l'ant i estan improvisant escenes. No ho has sentit abans. Qui és l'Ant? El alce. Ah! I què els ha passat? Crec que és millor no preguntar. Ja. De totes maneres, això que deia el ratolí semblava tindre-ho molt clar, eh? Què dius, gos? Jo conec bé els ratolins. Eren paraules buides. Ah. Escolta! I per què has dit abans que els gossos no saben d'interpretació? Perquè és veritat, els gats fingim millor. Doncs la majoria d'actors famosos han sigut gossos, no gats. Lassie, Pluto, Scooby-Doo, Chicotet ayudant de Santa Claus i Défix. Babalà! Colmillo blanco! Fabades! Molts dels que has dit són de dibuixos animats. No és veritat! Saps? Ja sé què els va passar i per què no eixien de casa. Què va ser? S'estaven preparant Per a què? per al nou món. Què nou món? Això encara no ho sé. Jo crec que aquest és el mateix món de sempre. Que no, que aquest món és nou de trinqui. Qui t'ha dit tot això? El gat amb botes. Sap molt. Un altre amic. I per al nou món es preparaven a casa? Sí. Ah! No ho entenc. I per què ixen amb mascaretes al carrer? Perquè l'aire està barrejat. Quin aire! L'aire del vell i del nou món. I no es volen contaminar de l'aire vell. A mi em sembla que aquest és el mateix món. Els que s'han tornat un poc carabassa són ells. José Francisco, María Isabel, fuera del escenario. ¿No veis que va a comenzar la siguiente escena y ahí molestáis fuera? Miau. Disculpen, ya continuamos. Le vamos a ofrecer ahora un breve vodevil de circunstancias. Ya te he dicho que eso que lo van a hacer ahora no es un vodevil para nada. Bueno, pues, me da igual. Yo le llamo vodevil porque no sé cómo puñetas llamarlo. Que lo disfruten. La verdad es que, oyendo el discurso del ratón, me han entrado dudas. ¿Dudas de qué, Leona? De todo. Ay, chica, no sé, pero a mí lo del ratón me ha dado así como un repelús. ¿Por qué? No lo sé. ¿Tú no dudas? Uy, pues claro, como todos. No, todos no. Hay quien por allí lo tiene todo muy claro. Pero los leones no lo tienen muy claro, ¿eh? No mucho, porque somos felinos y los felinos somos desconfiados por naturaleza. ¿Y de mí? ¿También desconfías? De ti me fío porque eres un pájaro. Soy un gorrión. Pues eso, un pájaro. Y los pájaros sois de fiar. ¿Y quién decías que lo tiene todo tan claro? Pues mucha gente, el ratón, por ejemplo, parecía tenerlo claro. ¡Ay, ya te digo que no! Ese decía tonterías. Yo creo que lo único que quiere es tener protagonismo y aprovechar este tiempo tan loco que vivimos. Es natural querer tener protagonismo. Todos quieren ser el rey de la selva. Pero no vivimos en la selva. De momento no, ya veremos en unos meses. Pues no sé cómo alguien puede tener las cosas tan claras ahora. Con todo lo que ha pasado. ¡Ay, qué miedo, por favor! ¿Quién nos lo iba a decir? Pues sí. Vivir una cosa así. Pues sí. No lo hubiera imaginado en mi vida. Pues no. Vivir una cosa así. Pues no. En mi vida lo hubiera imaginado. ¿Y a mí? A mí ya me da miedo todo. ¡Ay, a mí también! Mi cuñada, María de las Mercedes, me dijo ayer que ella ya lo sabía. ¿Lo del virus? No, lo de la tortuga. ¿Qué pasa con la tortuga? Mate, you're always on your phone, but you don't even fucking look at it. Pues dicen que se ha apuntado a una secta. Pero si la tortuga va a misa normal de toda la vida. Pues dicen que la han visto a través de la ventana de su comedor, que sabes que está a su calle, arrodillada ante una bola de cristal. ¿En serio? Sí, una bola, con luces y todo como cosa de mago. ¡Oh, qué bárbaro! Será una secta astronómica del horóscopo y eso. ¡Astrológica! ¿Qué es eso? Leí un WhatsApp en el grupo de padres de la escuela que decía que había una secta de esas en el pueblo de Muro que hacía ritos satánicos. ¡Oh, yo no me lo quise creer! Pero ahora que me dices esto... ¿Pero qué dices? Luego me lo reenvió mi cuñado Juan Antonio también por WhatsApp. ¿El qué? Lo de la secta que se ve que asesina a la gente y todo. ¿Pero cómo van a asesinar a nadie? Que sí, que con meses el mundo se ha vuelto muy loco. ¡Ay, señor! Que Cinda, ¿te acuerdas? La chica que desapareció en Cocentaina a principios del confinamiento. Sí. Pues eso, ahí lo tienes.
Pobre chica y pobre tortuga, ¿dónde se ha metido? La habrán captado. Es que es muy inocente. Pero muy buena persona, ¿eh? ¿Tortuga? Eso, muy buena tortuga. Sí, demasiado buena, casi boba. Igual sí. Mira, tortuga boba. Sí. ¡Ay, qué susto! El vencejo sí que tenía alguna idea. ¿De lo de la tortuga? No, de lo del virus. Ah. Oye, ¿vencejo dices? Pues, ¿qué vencejo va a ser el vencejo que vive aquí en el último piso? ¡Anda, ese menudo pájaro! Pues sí. ¿Y él ya sabía lo del virus? Fíjate si no vas a ver. ¿No sabías que hizo 2 o 3 años de metodología? ¿De qué? La carrera esa de los que estudian el tiempo. ¡Meteorología! ¿Y eso qué tiene que ver? No sé, metólogo sabe muchas cosas. Si no terminó la carrera, no es meteorólogo. Bueno, pues casi. Y también los meteorólogos predicen lo que va a ocurrir. Son los adivinos que presentan el tiempo en la tele. ¿Pero qué tiene que ver el tiempo con el virus? Pues no decían que quizá era estacional, que iba con las estaciones. Sí. Pues eso con el tiempo. Las expansiones de los virus las estudian los epidemiólogos, no los meteorólogos. ¡Los epique! Los que estudian las epidemias. Pues no habrán estudiado mucho esos epidemiólogos, porque de esta epidemia no sabían una fucking mierda. Perdón por la palabrosa, es que estoy muy nerviosa. ¿Me habrá oído alguien? ¿Qué va? No creo. Menos mal. ¿Y qué es lo que sabía el vencejo? ¿Y yo qué sé? Algo sabría que es meteorólogo. Igual. ¿Y si sabía? ¡Ah! ¡Tienes razón! ¡Ay, qué miedo, por favor! ¿De qué? ¡De todo! ¡Ay, qué miedo, por favor! Pues sí, ya te digo. ¿Esperas a alguien? No, ¿quién será? ¡Ay, la policía, seguro! ¿La policía? ¿Por qué? Es que ya lo sabía que vendría. Es que Pepita, la de la carnicería, ayer me reenvió un WhatsApp que decía que iba a venir la policía y nos iba a detener a todos. Que iban a ir casa por casa deteniéndonos a todos. Pues yo también recibí ese WhatsApp de los del grupo de clase de costura, pero creía que era broma. ¿Por qué nos van a detener? Por saltarnos el confinamiento y estar aquí juntas. No, el confinamiento ya ha terminado, lo dijo el ministro. Ah, pues el WhatsApp de Pepita decía que no. ¡Que a lo mejor lo han vuelto a instaurar! Hoy he oído el helicóptero y mi cuñado también me dijo por WhatsApp que estuviésemos atentos. ¿A qué? ¡A todo! Si somos una leona y una gorriona, no nos pueden detener. ¡Eso tampoco lo sabemos! Ahora recuerdo haber leído que los felinos también se infectaban. Que había una leona de un zoqueto, sí, en no sé dónde. Era una tigresa. Lo mismo da que los tigres y los leones se parecen mucho. ¡Ay, qué miedo, por favor! ¡Que seguro que vienen a por ti! Lo siento, pero te lo tenía que decir. Me da igual que me rujas. Abre tú la puerta. Yo voy a abrir la ventana del comedor. Así si es la policía, tú sales a la calle volando y la policía no te atrapará. ¿Y tú? La reina de la selva no abandona el campo de batalla. ¡Ah, qué batalla! Esto es una guerra. ¿Qué? ¿Todo? ¿No lo has oído en la tele? Es que aquí en por internet, que dice que esto es la guerra mundial. ¡Abre! ¡Ya! Si no, seguro que me parten la puerta con un hacha. ¡Vuela, gorrión! ¡Vuela! Voy volando. Mira. ¿Por qué no abríais? Hola, señora tortuga. ¡Qué alegría! Pero, ¿por qué no me abríais la puerta? He traído merengue. Estábamos ensayando una canción y no escuchábamos el timbre. ¿Una canción vosotras? Sí, para el concierto. No sabía que os gustara cantar. ¿Qué concierto? El concierto de Navidad. Nos hemos apuntado al coro de la parroquia. ¿Vosotras al coro de la iglesia? Pero si a misa no vais nunca. ¿Tú todavía vas? ¿Que si voy, dónde? A misa. Uy, pues claro que voy. Bueno, solo a veces. Pero a la iglesia. ¿Cómo? Si te vas a la iglesia normal o a otra. Chicas, no os entiendo. ¿A qué iglesia voy a ir? Estáis un poco raras. ¿Por qué no me habíais dicho que os habíais apuntado al coro? Es que nos hemos apuntado
Hoy. Ay, pues yo no os oía cantar desde la puerta, solo os oía gritar. Bueno, ya está rugir. ¿Me sostenéis esto que me quite el abrigo? No. Uy, pero ¿qué os pasa? ¿Habéis estado tomando anís? Voy a dejar esto en el sofá. Sí, en el sofá estará mejor. ¿Y qué cantabais? Pues que vamos a cantar una canción. ¿Una canción de qué? Pues, ¿de qué va a ser una canción? ¿De cantar? ¿Era un villancico? Eso sí, un villancico. ¿Un villancico ahora? Sí. ¿Cuál? ¿Me lo podéis cantar? Esto... no. No, ¿por qué? Me haría ilusión. Es que es muy raro. ¿El villancico es raro? ¿Cómo va a ser raro un villancico si es lo más normal del mundo? ¿Por qué decís que es raro? Y lo que pasa es que es un villancico sueco. Sí, sueco de Suecia. Y es en sueco, claro. No se entiende. ¡Qué bonito! En sueco de Suecia. ¡Quiero escucharlo! Vale, chica. ¿Qué carácter tienes? ¿Me hacéis el favor de dejarme pasar? Quiero enseñaros eso que he traído. ¡No! Uy, ¿pero qué os pasa? ¡Saca el merengue! ¡Ay, estáis muy raras! ¿Os ha pasado algo? ¿Habéis estado bebiendo anís? Es que tenéis miedo de mí. ¿Os ha pasado algo? ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Soy la tortuga marina! ¡Soy vuestra amiga! ¡Soy yo! ¿Puedo enseñaros eso que he traído o no? ¿Qué es? ¡El mundo! ¿Qué mundo? ¿Cómo que qué mundo? Pues ¿qué mundo va a ser? ¡El nuestro! Yo no formo parte de este mundo tuyo, tortuga. Sabemos que pretendes captarnos. ¿Pero qué decís? ¿Habéis estado tomando algo más fuerte que el anís? ¿Pero por qué gritáis? ¿Abro yo? Sí, Seguro que ahora sí que es la policía. ¿Pero qué policía va a ser? si es la policía, grita y saltaréis desde aquí con las caras raras. Pero, ¿por qué quieres arañar a la policía? Chicas, me estáis asustando. ¿Habéis hecho algo raro? A lo mejor la vienen a buscar a ella y no a ti, ¿eh? Pero a mí, ¿por qué va a querer buscarme la policía? Bueno, si te has metido en algún lío ideológico o religioso. ¿Pero qué decís? ¿Qué os pasa? ¡Oh! De verdad, que todo esto del virus os ha vuelto un poco majaretas a todas. Desde hace unos meses no hay quien se aclare con nadie. Voy a abrir. ¡Uy! ¡Hola, Vencejo! ¿Cuánto tiempo? Buenas tardes, señora Tortuga. ¿Qué no está Leona? Sí, están ella y la Gorrión cantando una canción, pero están muy raras. Ah, ¿pero que estas cantan? Pues no lo sabía. Se ve que sí, desde hoy, pero cantar les ha afectado un poco. ¡Chicas! Es vuestro vecino, el Vencejo. ¿El meteorólogo? ¿Qué quiere? ¿Estáis bien? Si yo solo quería un poco de sal. ¿Qué es eso? El mundo. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Cuánto tiempo sin ver uno de estos? ¡Qué maravilla! Pues ¿qué va a ser? ¡El mundo! Y no es peligroso. ¿Pero cómo va a ser peligroso? ¿Pero qué os pasa? ¿Esto es solo nuestro planeta, la Tierra? Bueno, la verdad es que un poco más peligroso de lo normal si se ha vuelto. A ver si esta se ha metido en una secta de esas de ecologistas radicales. ¿De quién habláis? ¿Quién se ha metido en una secta? ¿Tú no lo sabes? De verdad, chicas, que hoy estáis muy raras. No hay quien se aclare con vosotras. ¿Estáis borrachas o algo peor? Voy a comer merengue. Oye, Vencejo, ¿y tú no terminaste los estudios, no? No. ¿Por qué? Porque un día me di cuenta de que en meteorología estudiábamos lo que sucede de aquí adentro. Pero a mí lo que me interesaba es lo que sucedía de aquí afuera. ¿Y aquí qué es? La atmósfera. Nosotros estamos debajo. ¿Y por qué lo de debajo no te interesaba? Porque ella no tiene arreglo. ¿Por qué? Porque la cosa pinta mal. ¿Qué cosa? Pues todo lo de aquí abajo. ¡Ay, qué pesimista, por favor! Ya te he no. dicho que este es un pájaro de mal agüero y además de color. ¿Cómo dices, Gorrión? Nada. ¿Y dónde está la supuesta capa de ozono esa que se inventaron? ¿Cómo? ¿Y el virus? ¿Dónde está el virus? ¿Por todas partes, como las personas? A ver si vas a ser tú también una de esas de la secta de astrologistas radicales. ¿O ecologistas o astrólogos? Pues eso. Pero vamos a ver, que yo quería ser astrónomo, no astrólogo. ¿Pero qué os pasa hoy? ¿Y ecologista? ¿Eres o no eres ecologista? ¡Pues claro que lo soy! Pues ahí lo tienes, lo sabía. ¡Madre del amor hermoso! Pero vamos a ver que no hay nada malo en ser ecologista, al revés. ¿Pero cómo que no es malo?
Es una secta. ¿Pero qué secta dices? ¿Pero qué carajos os pasa? Yo solo creo que hay que cuidar el planeta. Este planeta. ¿Te refieres a este planeta de aquí? Pues claro, ¿cuál va a ser? ¿Idolatras a esa esfera como un dios? ¿A estas qué les pasa hoy? No les hagas mucho caso de nada, ya te he dicho que están raritas. Creo que han bebido... ¿Quieres merengue? ¡Ay, qué buena pinta! ¿Pero por qué chilláis? ¡Abre tú! Será la policía. ¿La policía? Se ve que esperan a la policía por algo. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¡Abrid, tío! Bueno, pues ya voy yo. Vamos a ver. Yo no entiendo qué les pasa a estas. Si solo quería un poco de sal. ¿Y yo para qué quiero sal si soy hipertenso? Buenas tardes, señora gente. Buenas tardes, ¿va todo bien por aquí? Nos ha llamado la golondrina del cuarto piso. Entiendo que había oído gritos. Está asustada. ¿No viene a detenernos? Pues no era mi intención, a no ser que estén ustedes cometiendo algún delito. Está todo bien, agente. Es por el anís. Estaba la gente aquí cantando una canción, bebiendo anís. ¿Quieren merengue? Bueno, pues sí. Porque uno no puede ir ni con el cuerpo después de estos meses. Entre el virus y los manifestantes no damos abasto. Tranquila. ¿Qué es eso? El mundo. ¡Qué bonito! Ese es el mundo que intentan salvar ustedes, ¿no? O el de ustedes es otro. ¿Cómo? No les hagas mucho caso de nada, señora agente. Ya le he dicho que están en otro mundo. Pues ¿sabes lo que te digo? Que todo el mundo tendría que tener uno como esos en casa para ver cómo es el lugar donde vivimos. Lo frágil que es, ¿verdad? En efecto. ¿Usted también es ecologista, agente? ¿Cómo? Ni caso, agente. Coma merengue. ¿Y ahora quién será? ¿Puede abrir usted, señora policía? Es que tenemos miedo. ¿Miedo de qué? ¡Choro! Pues nada, un día te llama la golondrina esta que tiene miedo y ahora tienes que abrir tú la puerta. ¿Nadie? ¿Nadie? Pero, ¿cómo va a llamar nadie? ¿Alguien será? No es nadie. ¿Esperaban a alguien? Pues supongo que sí. Bueno, pues alguien se habrá arrepentido de venir al oír sus gritos y se habrá marchado. Además, últimamente cruzar puertas se ha convertido en una actividad de riesgo. No sabe uno que se puede encontrar más allá, ni que se puede traer de más allá hacia más acá. ¿A qué más acá se refiere, señora agente? A la calle, mujer. Últimamente, casi todo sucede de puertas adentro. Empiezo a pensar que aquí sucede algo raro de verdad. ¿Tienen el timbre roto o algo? Debe haber alguna mala conexión. Es que el alce entraba ahora por la puerta. El alce entraba ahora e interpretaba un discurso pues, a favor del ecologismo, contra las noticias falsas y el miedo generalizado. ¿Se acuerdan de cómo tosía el alce la semana pasada en la última función? También tosía el oso. La función debe continuar. Pues continuemos. Vale. ¡La tortuga se ha metido en una secta! ¡Es una sectaria! ¿Pero qué ¡Que decís? vienen arrodillada ante esa bola en tu casa! Estaría quitándole el polvo o haciendo yoga. Os he dicho que hago yoga por las tardes. Me pesa el caparazón, ya sabe. Y he de fortalecer los músculos de la espalda. Como no puedo viajar de continente en continente porque está restringida la movilidad internacional. No nos desviemos del tema tortuga. ¿Por qué has traído esta bola al mundo? Esto no estaba en el guión. Pues justo por eso que os decía, como no puedo viajar de continente en continente, pensé en comprar eso para tener el mundo en casa. Un mundo interior muy oportuno. Lo traje para sacarlo en el discurso ecologista del alce. ¡Pobre alce! Continuemos. Lo traje para sacarlo en esta escena como decorado. Sí, no es mala idea. Pues claro que no. Si es una monada el planeta. Mirad qué pequeñito y bonito que es el planeta. Mirad. Es que he terminado esta escena. Pero a ver, ¿ustedes no estaban cantando una canción? Sí, pues cántenla y terminen con esa escena. Lo que pasa es que es un villancico y no tiene relación con lo que tratamos. Ya nada tiene relación con nada. Estamos infectados. ¿Hablan del veneno del teatro? Yo qué sé, supongo que sí. Podríamos cantarle un villancico al pequeño planeta. ¡Qué buena idea, señora agente! La de que terminemos con una canción para el mundo, como si acabara de nacer. Un villancico para el nacimiento del nuevo mundo. ¿Veis cómo cree que esto es un tío? ¿Pero tú qué dices? Vamos a ver, entonces, ¿podéis cantar o no? Ay, lo que pasa es que es un villancico
¿Sueco? ¿Sueco? Sí, sueco, de Suecia. ¿Y por qué no lo cantan de una manera que lo entendamos todas y todos, por favor? Sí, mejor, porque ya hemos cantado una canción en griego al principio y no se entendía muy bien. Qué raros sois los artistas. ¿Cantamos? Pues claro. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, deja llorar, las estrellas vienen por ti allá en lo alto. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? La 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 la. La 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 la. Mira que me gusta esta canción. Aquí en el norte del mundo, cuando nos ponemos, también hacemos las cosas bonitas, ¿verdad? Sí, pero yo me quiero marchar porque aquí hace frío. Claro que hace frío. Es que tú necesitas vivir en el frío. Eres una pingüina. Ya lo sé, pero he leído que ellos se van de vacaciones al calor, aunque vivan en el frío, y se bañan en piscinas al aire libre y en mares de aguas tibias. Me parece a mí que ellos este año no han ido mucho de vacaciones. Por aquí no han aparecido ni los cazadores de focas. Eso es porque este año les ha pasado algo. ¿A los cazadores? No, a todos ellos. ¿No has visto que, aparte de los cazadores, tampoco pasan casi aviones y que no llegan casi plásticos de los pesqueros? Sí. Igual están enfermos. Igual. O se han cansado de dar vueltas por el mundo. No, eso no creo. Nunca se cansan. No, es verdad. No sabemos qué les ha pasado porque aquí, afortunadamente, no nos enteramos de casi nada. Pero seguro que vuelven pronto. Es verdad. Por eso quiero aprovechar ahora que no hay tanto tráfico para hacer mi viaje. ¿Tráfico? Marítimo. Ah, tu viaje a bañarte a aguas tibias. Sí, también. Pero si nos bañamos todos los días aquí, en las aguas de nuestro mar. Pero es que están muy frías estas aguas. ¡Claro! ¡Esto es el Ártico! Ya lo sé. Chica, pues no te entiendo. Yo tampoco me entiendo mucho.
Pero creo que aquello debe ser diferente. Por favor, no empieces con tus locuras. Ya sabes que el agua caliente no nos sienta bien. Se nos caen las plumas y nos ponemos enfermos. Ya lo sé. Chica, pues no te entiendo. No, yo tampoco, pero aquello debe ser diferente. ¿Qué es aquello? El viaje. Ah, Un viaje es como un atajo para encontrar un camino propio. eso es una tontería. Deberíamos salir de aquí. Esta parte va a separarse. Maldita sea, todos los días igual. Un camino propio. Ayer se desprendió un bloque de más de 2 kilómetros justo allí delante. El atajo para encontrar un camino propio. ¿Se puede saber de dónde sacas todas esas chorradas que dices y piensas? Lo del viaje y el camino lo leí en una revista que se dejaron el año pasado los cazadores de focas. Eres muy rara. Sí, sí, ya lo sé. Eso del camino propio es una tontería. Aquí estamos bien. Bueno, igual no estamos tan bien porque esta parte va a separarse. Pero un poco más hacia allá, donde no se rompe, estaremos seguros. Vamos. ¿Sabías que para ellos romper el hielo es algo bueno? Que significa que empiezan a hablar y a relacionarse. No me líes. He leído que hay naciones que también lo hacen. ¿El qué? ¿Romper el hielo? No, que deciden irse unas de otras para emprender un camino propio. Solo te falta meterte en líos de política. No, si a mí no me importa, es lo que he leído. Los pingüinos no formamos parte de ninguna nación. Eso no lo sabes. Claro que lo sé, eso es cosa de ellos. Rompen el hielo, cazan focas, viajan, leen revistas y crean naciones. Mira. ¿Qué quieres que mire? ¿Dónde? Allí delante, aquellos de allí, por ejemplo, quieren irse. Allí no veo nada, solo veo agua. Allí enfrente. Más agua. Pues después del agua, justo por allí, hay una nación que está de viaje. Allí solo veo agua, agua y agua. Agua fría. Vámonos ya. A lo mejor no lo ves porque hay nubes y icebergs, pero está justo allí. Se llama Reino Unido. Si esa nación se llama Reino Unido, ¿por qué quiere desunirse? ¿Por qué va de viaje? Lo leí en la misma revista que te decía. Se quieren ir de un lugar que se llama Europa y ese lugar también está allí, un poco más lejos. Que allí no hay nada, mujer. No soy mujer, soy pingüina. Es una forma de hablar. Allí solo hay agua, agua y agua. Europa es normal que no la veas porque está todavía más lejos. Está después de Reino Unido. Pues hasta allí por lo menos quiero llegar. ¡O incluso más allá! ¿Pero quieres dejar de decir bobadas? ¿Dónde vas a ir tú, loca? Tú necesitas vivir aquí, necesitas el frío, el hielo. Tú no eres como ellos. Dentro de poco no habrá hielo en ningún sitio. Mientras tanto, mientras quede algo de hielo, ¿qué vas a hacer tú? ¿Matarte porque sí? ¿Suicidarte? Piénsalo bien. Ven, quédate aquí. No. Se está rompiendo. Salgamos de aquí. Se está rompiendo y se va a desprender. Ven. No. Si se desprende, se va a ir muy rápido mar adentro. Dentro de unos minutos estarás demasiado lejos y no podrás volver. ¡Déjame! ¡Ven! Piensa en tu familia. No tengo. ¿Cómo que no tienes? Somos todos nosotros. Quiero ver qué hay más allá. ¡Sal! ¡Ven conmigo! ¡No! No sabes lo que estás haciendo. Es una enorme locura. Te vas a morir. Es un crucero hacia las aguas cálidas. Es mi viaje hacia la libertad. Por más que viajes, estarás siempre en el mismo sitio. Estarás sobre tu pequeño trozo de hielo hasta que se funda y no puedas volver. Ellos pueden ir arriba y abajo con sus aviones y sus barcos. Y nosotros no. Nosotros solo podemos vivir aquí. Ellos no saben nada. Creen que viajan. Pero este mundo también es pequeño. Es una pelota pequeña que ellos acabarán derritiendo. No. Sí. Ese bloque de hielo no te llevará a ningún sitio. Ven,
¡Salta! ¡Ya! ¡Ya no puedo! ¡Ven! ¡Te vas a morir! ¡Vuelve a casa! Pero ¿no ves que nuestra casa también se está derritiendo? Ya lo sé, pero no ahora. Todavía tenemos un poco de tiempo para vivir. Ven. Te quiero. Os quiero a todos. Gracias por todo. Ven, por favor. Vuelve. Adiós. 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 Almenys ha pogut acabar aquesta escena completa sense improvisar. Sí, però a mi aquesta escena sempre em posa trist. Això és per la cançó, que és molt emotiva. És un truc. Que és per la pingüina, que em dóna llastimeta. De veritat, que no em puc creure que vingues del lloc. Jo? Tu i tots els gossos. Ah, bé, però d'això ja em fa molt. Fixa't, ells venen dels simis i ja no són capaços de pujar un arbre mitjanament alt. Tens raó. Per què han posat ahí ese peluix? Deuen de seguir improvisant. Però si la companyia està plena d'animals, per què han posat el peluix d'un altre animal? D'un koala! La veritat és que no sé per què en aquesta companyia els ha pegat per fer veure que són animals. Perquè en el fons són animals. Què vols dir? Que són animals no és res roïn. Igual que tu i jo som un gat i un gos i som animals, ells són humans i són animals. No els agrada que els digues animals. Per a ells és un insult. Per això els passa el que els passa. Per oblidar-se de que són animals. Què els passa? Com que què els passa? Doncs els passa de tot. Què els ha passat a l'antialós? Ja. Doncs això. I quan els passen aquestes coses, tornen a recordar que són animals fràgils. I llavors es lamenten. Sempre s'estan lamentant. Animalets. Doncs sí. José Francisco, María Isabel, fuera del escenario. ¿No veis que va a comenzar otra escena? ¡Fuera! Wow. Miau! ¡Fuera! Me han sentado aquí para hablarles. Parece que hoy faltan actores. Y estos señores no saben qué hacer para ocupar el tiempo y el escenario. Yo normalmente formo parte del decorado. No sé muy bien qué debería decir. Quizá debería formular una queja porque la escena anterior no tiene sentido. A ver, no digo la escena del perro y el gato, no. Digo la escena de los pingüinos. Y es que los pingüinos han dicho que eran del Ártico. Y los pingüinos del Ártico se extinguieron en 1844 porque los humanos los mataron a todos. Estaba de moda cazarlos, robarles los huevos. Ahora solo hay pingüinos en la parte de abajo de la Tierra, donde está mi casa. No sé. Ya que me he lanzado, les hablaré un poco de mí. Bien, como ustedes pueden ver, yo no puedo ver. Me quemé, hizo mucho calor durante muchos días, hubo muchos incendios, hubo uno muy grande y bueno, la verdad es que soy bastante torpe, como todos los de mi especie, y no me dio tiempo a correr. Di algo más, por favor.
Es que me cuesta hablar, no lo he hecho nunca. ¡Inténtalo! Bueno, pues yo pienso que hay que alumbrar un nuevo futuro. ¡Explícate! Yo solo soy un koala. Y no sé si el cambio climático que provoca los incendios lo han provocado ustedes o no. Yo solo sé que yo no lo he provocado. La verdad es que me da bastante igual quién lo haya hecho. Pero no me gusta no poder ver, no es agradable para nada, se lo aseguro. También me siento bastante mal, porque aparte de no poder ver, tampoco siento las garras. En donde yo vivía ahora estaría a punto de salir el sol. Si pudiera ver con mis ojos de antes, ahora estaría subido en un árbol viendo salir el sol. El sol que sale ahora en mi casa es el mismo que se puso aquí hace un rato. Y eso es porque en realidad vivimos en una bola que da vueltas sobre sí misma y cada vez le enseña al sol una cara. Continúa. Es que no sé qué más decir. ¿Cómo que no? Si ya vemos que tienes mucho palique. Sigue hablando de astronomía, por ejemplo, si quieres. No sé mucho. Has dicho que vivimos sobre una bola. Pues mira, ahora hay quien dice que realmente la Tierra es plana. Eso es como decir que no hay cambio climático. Bien, ¿ves? Ya tenemos tema para hablar. Pues a lo mejor eso del cambio climático es exagerado. Vuelve a decirme eso mirándome a los ojos. Es verdad, lo siento. Oye, ¿y tú quién eres? Soy un erizo. ¿Un erizo? Creía que eras una persona. Bueno, aquí todos somos lo que queremos ser. Yo solo puedo ser un koala. Tú eres un caso particular. Estás aquí representado con cuerpo de koala. ¿Y tú no estás aquí con cuerpo de erizo? No, yo tengo cuerpo de persona. No lo entiendo. No pasa nada. Si tienes cuerpo de persona es porque eres una persona. Sí, pero represento un erizo. ¿Represento? Interpreto un erizo, me pongo en la piel de un erizo. Déjame tocarte la piel, tienes pinchos, ¿no? No, te he dicho que no voy disfrazado de erizo, pero que soy un erizo. ¿Qué va? Tú eres solo una persona. Pues tú eres solo un peluche. Eso ha sido un golpe bajo. Lo siento. Oye, ¿y tú para qué has venido? He venido voluntario. ¿Para qué? Para representar una obra de teatro. ¿Y a mí para qué me habéis traído? Tú formas parte del decorado. Eso ya lo sé, pero tanta falta hacía. Eres parte de una escena sobre el cambio climático que interpretan conmigo dos actores que hoy no están. ¿Y por qué no están? Se han ido. ¿Dónde? ¿Y para figurar en una escena me sacáis de mi bosque? Recuerda que eres solo un peluche. Te compramos en una tienda de juguetes. Pero me habéis dado un papel, una historia, y yo también me la he creído. Pues eso mismo me pasa a mí. Es lo que trataba de explicarte antes. No lo entiendo. Cuando te estaba explicando que soy un erizo, aunque sea una persona. Ah, ahora lo entiendo. Bien. ¿Y tú, erizo, qué harías en la escena que tocaría ahora? Hablo del calentamiento global mientras mis dos compañeros echan fuego por la boca. ¡Y me usáis a mí de decorado! ¡A ver si me quemáis más! No, ellos echan fuego entre el público. Ah, menos mal. ¿Qué piensas ahora? Me gustaría estar abrazada a un árbol tomando el sol en el bosque. Lo entiendo. A mí también me gusta mucho tomar el sol. Es que tomar el sol es lo mejor. Ya lo creo. Oye, ya he hablado demasiado. Nunca había hablado tanto. Yo estoy muy cansado. Me canso enseguida. Por favor, sácame de aquí. Tranquilo, solo quedan 2 minutos de escena. Quiero irme ya. Solo quedan 2 minutos de escena. Quiero irme. Pero que solo quedan 2 minutos de escena. Tranquilo, Me da Koala, que igual, enseguida me da igual nos 2 vamos. minutos, me da Por igual favor, 2 que solo minutos quedan que 3, me da igual 2 minutos. Te quedas Por aquí favor. hablando y me sacas de Que aquí por de aquí. favor, que solo Que yo quedan no puedo 2 estar más aquí, por minutos favor, de sácame de escena. aquí. No puedo más aquí, por favor, sácame. No puedo estar más aquí, por favor, sácame de aquí. No puedo estar más aquí. Sácame, sácame, sácame. Yo no puedo estar más aquí. Te quedas 3 minutos hablando y me sacas de aquí. ¡Por favor! Sácame ya de aquí, por favor. Estoy muy cansado. Me acabo de acordar de una canción de hace años. Si quieres te la canto, creo que te animaría. ¿Una canción de qué? De tomar el sol. Sí, Sí. pero es una canción triste. Que va, es alegre. Te la canto. Bueno. A un erizo como yo. A un erizo como yo. Le gusta tomar el sol. Le gusta tomar el sol. Siempre atento a rebuscar. Siempre atento a rebuscar. Y tesoros a encontrar. Y tesoros a encontrar. Y me rasco la barriga. Que me rasco la barriga. Con muchísimo interés. Con muchísimo interés. Mientras vuela alguna cosa. Mientras vuela alguna cosa. Me gusta
Bueno, señoras y señores. Esperemos que estén disfrutando de esta velada. No me digan que no estamos a la moda con las músicas, ¿verdad? Amigas y amigos, nos estamos acercando al final de este extraño show del Nuevo Mundo. Y en un día normal, ahora les ofreceríamos la última escena. Que no es lo mismo que la última cena. ¿Pero qué tontería es esa? Perdona, como la escena de hora era de platos y vasos y todo eso. La escena que ahora les deberíamos ofrecer era una invitación para dejar de consumir plásticos. Pues eso, platos y vasos. Y el caso es que nuestros protagonistas El alce y el oso convencían en escena a un empresario de la industria de plásticos para que dejara de fabricar plásticos. Así es. Y era una escena aburridísima. Así es. ¡No! Digo que no. No era una escena aburrida, mujer. ¿Quieres dejar de decir eso? Era de teatro intelectual, educativo, político. ¡Panfleto! Bueno, ya basta, ¿no? Es que el teatro no debería ser nunca un panfleto, señor elefante. Dejemos esta discusión para otro momento. Yo estoy segura que la mayoría de ellos piensan como yo. Bueno, vamos a dejarlo. El caso, señoras y señores, es que hoy tenemos una sorpresa. La artista que normalmente interpreta al empresario de plástico es el delfín. Y hoy es su Y cumpleaños. hemos decidido celebrarlo con todos ustedes. La pobre lleva unos días pachucha y con lo del oso y el alce se nos ha venido abajo. Y de paso llegamos a la hora de espectáculo que les habíamos prometido. La tortuga ha preparado una tarta de cumpleaños. Deben estar a punto de salir. Si quieren cantar con nosotros, le daríamos una alegría al delfín. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. Esto sí que no me lo esperaba. Muchas gracias, amigos. Gracias, de verdad. Estoy emocionada. ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! No, que si esta se pone a hablar, no para. Venga, mujer, solo unas palabras. Tenéis que probar la tarta, me ha salido buenísima. ¡Venga, mujer! ¡Di unas palabras! ¡Venga! ¡Allá voy! ¡Qué bonito es brindar por la vida, eh! ¡Salud! Celebrar un cumpleaños. Sobre todo después de haber estado tanto tiempo encerrados en casa. Las celebraciones son de lo mejor que hay en la vida. Yo siempre he pensado eso. ¿Os puedo decir una cosa que se me viene siempre a la cabeza cuando el alce y el oso me intentan convencer de que no fabrique plástico? ¿Qué vas a decir? ¿Que te acuerdas de todos los delfines que han muerto por tragar el plástico que fabricabas? ¿Qué va? Se me viene como una nostalgia, porque no es fácil renunciar a lo que uno ha sido y ha hecho siempre, ¿sabéis? ¿Qué quieres decir? ¿Alguien quiere más tarta? ¿Os acordáis de la primera vez que tomasteis una copa en las fiestas de aquí de Alcoy? ¿Os acordáis? Seguramente sería en vaso, pero no un vaso normal, sería un vaso de tubo, de plástico. Ahí estaba yo, pensando en vosotros. Sí, y yo pensaba en ti. Tú te enamoraste mirando a alguien con un vaso como esos en la mano. Y no me digas que no, que yo lo sabía. Sabía que te enamorarías. ¿Tú te acuerdas cuando de pequeña en tu fiesta de cumpleaños había una mesa grande llena de botellas de Coca-Cola, de Fanta, de bolsas de gusanitos, de tenedores blancos, de platos blancos, de vasos blancos? ¿Te acuerdas? Ahí estaba yo, pensando en ti. Yo pensaba en tu alegría, en tu ilusión. Te quería tanto que hasta la mesa grande y las sillas me inventé para que no pesaran. Y tú no te acuerdas, pero seguro que tu madre sí. Seguro que se acuerda
del carrito que te hice cuando eras bebé. Sí, porque antes los carritos eran de hierro y horribles. Sí, yo hice el carrito de tus primeros paseos y cuando conociste tu ciudad y tu pueblo sentada cómodamente mirando y rodando y aprendiendo. Sí, yo hice tu carrito de plástico y tu tacatac de plástico y tu trona de plástico y fabriqué tus juguetes, tu pelota, tu casa de muñecas, tu pistola de agua y hasta imaginé tu chupete, tu biberón, tu sonajero. Porque yo pensaba en ti. Yo siempre he pensado en ti. Y por eso imaginé tu mochila para que fueras a la escuela. Y ya está, inventé un forro transparente para tus libros, para que no se rayaran. ¿Te acuerdas? Lo llamábamos forrarlos. Y era bonito. Plastificar era bonito. Pero, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué ahora todo el mundo me odia? ¿Es que acaso no mereció la pena? ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué llora el delfín? ¿Esto no era una fiesta de cumpleaños? Vuelve a sacar del mundo, tortuga, por favor. El globo terráqueo. ¡Sí! ¿Por qué todo el mundo me odia? Si no te odiamos, delfín, en absoluto. Te queremos un montón, pero todos debemos cambiar. Pero solo un poquito, ¿eh? ¿Por qué? Para salvar al mundo. Pero eso que estamos haciendo ahora no es un panfleto, señor elefante. Solo un poquito, señora Águila. Solo un poquito. Sé yo. Cállate, mujer. Pero, ¿qué mundo vamos a salvar nosotros? Este. ¡Otra vez la bola! Ahora que hemos visto lo frágiles que somos, igual lo entendemos. ¿Quiénes somos frágiles? Todos nosotros. Pero, ¿qué vamos a entender? Al mundo. Que también es frágil. Pero, ¿este mundo es el nuestro? Claro, señora Leona. Este mundo es nuestra ciudad, el aire donde yo vuelo y su selva. ¿Veis? Si ya os lo decía yo, que es una cosa muy delicada y tierna el mundo. Por eso lo envolví en una tela, como a un bebé. Y qué bonito es. Mirad cómo gira. Siempre está girando. Sí que es bonito. ¿Alguien quiere más tarta? ¿Alguien puede acompañarme fuera? Es que tengo ganas de llorar y no quiero que me vean. Claro, hombre. Na 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 na. ¿Cómo se llamaba esta canción que suena ahora? Es bonita, ¿verdad? Se llama Viva la vida. ¡Ay, la vida! ¡Qué cosa tan dulce también! No, eso ya depende, señora Tortuga. Eso depende. ¿Qué va, señor Vencejo? La vida es como un merengue. Hay que ponerle un poquitín de azúcar. Bueno. Señoras y señores, disculpen. Para nada esperábamos que esto terminase así. Los cumpleaños siempre deberían ser alegres, porque celebramos que estamos vivos, igual que el teatro. ¿El teatro qué? Que también siempre debería ser alegre. También es una celebración de la vida. Mira, hablando de teatro, Ahora venía una última escena en la que el oso y el alce explicaban a modo del epílogo el sentido de todo este espectáculo. Señor elefante, Dígame, señora Águila. ¿por qué no les decimos la verdad? La verdad, señora Águila, la verdad es una palabra muy grande. Yo no sabría decirla así como así. También hay muchas verdades, mujer. La verdad sobre el oso y el alce. Si no la hemos dicho en ninguna función, ¿por qué la tenemos que decir en esta, Que algún día tiene que cambiar las cosas, señor elefante. Bueno, no sé. Señores y señoras, el oso y el alce no han venido porque se han ido al otro mundo. Y todos nosotros
Estamos tan tristes que hemos decidido celebrar la vida en el escenario. ¿Por qué no se nos ocurre mejor manera de seguir vivos y encarar el nuevo mundo que nos viene? Tan desordenado, loco, terrible y maravilloso como el mundo de siempre. Eso es verdad. Quizá, señoras y señores, si este espectáculo no ha tenido el sentido que esperábamos, es porque realmente no tenía el sentido que esperábamos. Como todo. Vamos a ver cómo está el delfín. Ahora salimos a saludarles. María Isabel! Si ja t'ho havia dit jo. El què? Doncs que no tenen solució. Sempre acaben cometent els mateixos errors. Qui? Ells, Per què dius que no tenen solució? perquè no poden deixar de ser com són. No, home, no. Gos! No, gos, no. No creus que el que els ha passat, el que els està passant no els haurà canviat? El què, l'espectacle? No, gos, no. El que els ha passat estos mesos. Ah! Quan es preparaven a casa per al nou món. Això. Pot ser. Ho dubte, però tot pot ser. Mira'ls. Estan així davant asseguts, mirant-nos i somrient. Hi ha qui fins i tot s'ha emocionat, que li ho he vist jo a la cara, Sí, és veritat. i hem passat una hora junts. Doncs sí. Això ja val la pena, no? Sí, suposa que sí. Aleshores, hauran de començar a tindre cura d'això. Sí, ja ho crec. Mentre seguisca viva i girant, tots podrem viure i estar junts. I això és bonic, no? Sí, això ja té algun sentit. I tant que en té. Té molt de sentit. Sí. Dedicamos este espectáculo al oso, al alce y a todos los que se han ido. El virus ha cambiado, esto más del 5%, pero sí se ha observado una